Hola maestro, hoy le traigo un nuevo proyecto. Le mostraré cómo aplicar este sellador de techo Coldward de Lanco. Perfecto para mi cliente que necesita impermeabilizar y reparar algunas grietas del techo de su terraza. Con esta solución lograremos eso y más. Con esta pintura podemos reducir la temperatura interior hasta en 15 grados centígrados. Vamos a la obra. Paso 1. Tome las medidas. Antes de ir a buscar los materiales a la tienda, medí la superficie y en este caso son 32 metros cuadrados. Por lo tanto, se necesitarán 4 galones de pintura para aplicar las 3 capas. Paso 2. Limpie la zona a pintar. Debemos proceder limpiando el techo. Para eso le recomiendo barrer primero y después utilice una hidrolavadora con agua para remover la suciedad. Debe esperar a que esté bien seco para continuar. Es importante que siempre la superficie esté extremadamente limpia, seca y libre de polvo o contaminantes, para asegurar el contacto directo entre el producto y el sustrato que se busca sellar, decorar y proteger. Paso 3. Aplique la primera capa de sellador. Para esta obra utilizaremos el color rojo para mantener el mismo tono en la teja asfáltica, pero también la puede conseguir en verde y blanco. Para la aplicación de la pintura puede hacerla utilizando un rodillo y una brocha de buena calidad, de uso profesional, marca Color. Una vez que la superficie esté completamente limpia y seca, se debe aplicar el sellador de techo en 3 manos cruzadas, respetando los tiempos de secado. Si hubo presencia de óxido, previamente se debe utilizar anticorrosivo poliuretano, ya sea de forma puntual o en toda la superficie, antes de aplicar el sellador de techo Coldward Roof de Lanco. En este caso no es necesario. Les recomiendo este producto por varias razones. Es un producto 4 en 1. Es base, membrana, elastomérica y aislante. Es muy resistente al hongo y la suciedad. Tiene bajo BOC y olor. Reduce el calor en un 89%, es decir, que podría bajar la temperatura interior hasta en 15 grados centígrados. Sella y cubre grietas. Terminada la primera capa, deje pasar 24 horas para la segunda. Paso 4. Aplique la segunda capa. Para aplicar correctamente el sellador, debemos hacerlo de manera cruzada. Es decir, si la primera capa la aplicamos de forma horizontal, la segunda tiene que ser de forma vertical y la tercera nuevamente de forma horizontal. Otra ventaja que tiene Coldward Roof de Lanco es que es apto para todo tipo de techos. Hormigón, membrana, asfalto, poliuretano, metal y en general todo tipo de techo, incluso para tejas asfálticas como esta. Paso 5. Aplique la tercera y última capa. Siguiendo las indicaciones del paso anterior, cuando la segunda capa esté completamente seca, podemos aplicar la tercera y última capa. Y recuerde, siempre que aplique este producto tiene que ser de forma cruzada. Si la mano anterior fue de forma vertical, la que viene tiene que ser de forma horizontal. Listo maestro, de una manera muy simple y rápida usted puede impermeabilizar un techo, reparar pequeñas grietas y bajar drásticamente la temperatura interior del lugar. Recuerde que todos los materiales utilizados en este proyecto lo puede encontrar en el link en la descripción de este video. Suscríbase y hagamos crecer nuestra comunidad de maestros. Sodimac, más socios que nunca.